Pero hay un tema bien interesante que en medio de todo esto Dios se está levantando en medio de la iglesia. Y creo que para el próximo año viene una tarea bien importante con los pastores que estamos en la red y otros pastores que no son de la red, pero que están interesados en tener unos cambios muy, muy profundos, muy radicales. Y algo que reconocemos como pastores en la mayoría de congregaciones, se ha perdido la voz de Dios. Muchos pastores inclusive lo manifiestan, especialmente iglesias pequeñas, están diciendo tenemos que volver otra vez a ser dirigidos por esa voz de Dios, a seguir esa voz de Dios. Sí, está en la palabra, sí, ahí está, es la voz de Dios, pero más clara. Inclusive anoche fue interesante que hablaba con una joven que vino aquí a visitarnos y ella decía, ¿cómo sería lindo escuchar la voz de Dios? Yo le dije, pero a ver, cuando niña tuve experiencias de escuchar la voz de Dios. Y me decía, pastor, yo no me acuerdo. Y mientras conversaba con mi esposa, con ella, mi pregunta interna era, ¿dónde se perdió esa voz? ¿Cuándo dejamos de escuchar esa voz? Un momento, digo yo, en nuestro caminar con Dios, un momento al doblar una esquina, se perdió el camino. Aunque estamos en el camino es de Jesucristo. Pero hay un anhelo, y yo sé que muchas de las personas que una vez tuvieron ese fuego, el Espíritu Santo, están anhelando ese momento. Y yo creo que Dios está preparando algo bien interesante, porque con dos pastores que hablamos justamente ayer por la tarde, nos decían, tenemos que volver otra vez. Escuchar esa voz de Dios, esa voz profética, no en el antiguo. Creo que todo el caminar ha sido interesante porque hemos aprendido en todo tiempo, pero no en los extremos, sino en quietud. Y cuando hablo de quietud no es quedarnos quietos, no es sentarnos y bueno, Señor, aquí te espero, habla, a ver. No, es en una disposición del corazón, de un corazón que anhela. Inclusive me sorprendió que anoche hablando con esta joven me decía, y luego, pues lo que yo no sé dónde encontró esa enseñanza o cuando la aprendió. Yo sé que Dios habla mucho con los pastores. Yo le dije, no, habla con todos. Esto no es exclusivo de alguien, ni es un monopolio. Es para aquellos que se acercan a Dios. Y en toda la explicación que le daba yo le decía, de pronto se nos olvidaron enseñanzas muy básicas para nosotros. De pronto tratamos de buscar a Dios a nuestra forma, a nuestra manera. Y lo más triste de todo es que a veces tomamos decisiones equivocadas pensando que allí estaba la voz de Dios y la están buscando en lugares, o presencia de Dios en lugares. Y no es en lugares, es en el corazón. Amén. Porque esa es la promesa de habitar en nuestro corazón. Y creo, yo no sé si porque por los tiempos, y háganle una lectura a lo que está pasando a nivel mundial y compárelo con lo que dice las profecías del Señor Jesucristo, especialmente el de Mateo, si quieren, para que no te compliques con Apocalipsis. Se están dando cuenta que todo el mundo está maduro, está madurando para la cosecha, todo el mundo. Lo triste es que la iglesia no está preparada. Y pasa lo que dice la misma profecía, el amor de muchos se enfrió. Y ese enfriamiento del amor de Dios simplemente se perdió el temor. Entonces cometemos cualquier cantidad de locuras y como apagamos la voz del Espíritu Santo, ya no está esa campanita que nos dice, ¡hey, alerta! Sí, cuidado, no dejes ese paso porque te va a perder esa comunión con Dios. No aceptes eso que estás ofreciendo porque vas a lastimar el amor de Dios. Pero cuando no hay esa sensibilidad, pues simplemente cometemos pecados. Al fin y al cabo, Dios es perdonador y me sale perdonando. Si leyeron unos textos que han sido controversia por muchos años. Por ejemplo, el que dice Hebreo, ¿no? Que el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Jesús. Entonces a veces como que quisiéramos arrancar esa hoja de la página para que no nos diga eso.
Y hay textos así que son muy, muy radicales, muy, muy claros. Es que sin fanatismo se aplica, pero lo importante es que nosotros con un corazón abierto tengamos esa necesidad. Esa que es una necesidad. Y hablábamos antes de la reunión con mis hermanas y les decía, el problema fue que nos acostumbraron a las emociones. Entonces yo no siento a Dios. Sabe que en mi experiencia como pastor, en los años que me ha permitido estar, a veces Dios se esconde, es como si se escondiera. Él dice a través de Isaías, me voy a esconder, me escondí un momento de ti, dice Isaías 54, un momento, pero te voy a recoger con multitud de misericordias. Por un momento me escondí, pero es que esos momentos de Dios a veces son años. ¿Sí? Igual, Él nos da todo a nuestro beneficio para que nos acerquemos a Él, pero el problema es las emociones. Entonces, mucha gente que conozco y que ha pasado por la iglesia y en las iglesias que he estado, hace poco tuvimos un problema en una iglesia de Córdoba, de un hermanito que se puso de ocioso, de cansón, era el que tenía la llave de la iglesia, era el que trabajaba ahí, era el que animaba, era el que saludaba a la gente en la puerta. Y un día se le ocurrió la idea de que él no estaba sintiendo a Dios, entonces Dios no estaba en esa iglesia. Y formó un boloró, como dicen los costeños, ¿sí? un problema. Y eso a todo el mundo incomodó hasta que les tocó a los pastores decirle, venga, si usted no siente la presencia de Dios, entonces búsquela donde crea que está. Pero al menos nosotros creemos que Dios que nosotros no estamos caminando por vista, sino por fe. Y creemos que la presencia de Dios está, ahí es donde está invocado, donde es invocado su nombre, porque así dice la palabra, donde estén 2 o 3, que se pongan de acuerdo, que invocan su nombre, ahí está Él en medio de Dios. Entonces eso, ¿qué es lo que Dios está motivando en este tiempo a caminar por fe? Pero en medio de todo esto, y pudiera contarle de otras anécdotas de lo que ha pasado la última semana, Dios está despertando a personas a volver a tener un compromiso con Él. Y yo siempre le digo a esta persona, no se resistan, porque es una voz de Dios que está pasando. Es como cuando usted programa la alarma por la mañana, ¿no? Le suena esa chicharrita que a veces cansona porque suena en el mejor momento, lo mejor del sueño, y a veces uno dormido, no sé si el teléfono, no sé, un despertador, toca el botoncito para que no siga sonando y vuelves a echar la cobija. Y cuando se despierta es tarde. Y ahí sí corra. A veces la voz de Dios es así, de esa manera. Te llama. En estos momentos, 3 de la mañana está despertando el Señor. 3 de la mañana. Necesito hablar contigo. Y son momentos preciosos. 3 de la mañana, hay silencio. Aquí se escucha mucho ruido de los carros en la mañana, después de las 5 de la mañana, por la avenida. Pero en el secreto hay un silencio. A veces se escucha ahí en la estación de servicio el montallantas por ahí, pero se sincroniza uno con la voz de Dios. Hace pocos días yo le hablaba de estar en la frecuencia del Espíritu. Y eso es lo que Dios está mandando en este tiempo. Y es una invitación para todos. Pero los problemas, los afanes, muchas circunstancias están siendo apagar esa voz del Espíritu. La están haciendo apagar. Y eso está complicando nuestra vida porque entonces comenzamos a buscar lugares. Y yo les decía que hay un lugar cerca donde estamos en las iglesias de Córdoba, varias de las que se están uniendo a la red. Hay un lugar donde hace años se manifestaba de una manera sobrenatural, un portal abierto, como le llamamos en el Salmo 24 que les decía, ¿no? Y hay cantidad de iglesias peleando por ese sitio. Y yo les decía, no es en la cantidad no es el lugar, es la disposición del corazón. Amén. Y hay otros lugares cerca donde hay unos ancianos que tuvieron esa experiencia y dicen, nosotros no necesitamos ir a ese lugar, sino aquí en la casa se va a manifestar de la gloria de Dios. Entonces, pensando en esto, hay un texto y una pregunta que me hice con todo esto que dialogó con pastores, con hermanos, con jóvenes. ¿Cómo volvernos a acercar y escuchar esa voz de Dios? Y me hice una pregunta y les tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué haría usted si Dios te dijera, hijo, hija, tengo para ti 5 minutos para que conversemos cara a cara? ¿Qué harías?
¿qué le pedirías? En esos 5 minutos. Bueno, estoy dando mucho tiempo, 5 minutos. A veces 1 minuto que nos da el Señor. ¿Qué haría en esos 5 minutos? Yo no sé si hay pasajes interesantes en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, Gedeón se le aparece el ángel y viene con una promesa. Y él dice, espérate aquí mientras voy a preparar un sacrificio. Y en el caso de los padres de Sansón sucede también lo mismo. Espera, voy a preparar un cordero. Y pues tiene la paciencia de esperarlo, ¿no? Con Job también, con Abraham también, los prepara. Varios personajes así, tiene un tiempo de espera. ¿Sí? Tiene un tiempo de espera. Al que no le dio mucha espera fue a Zacarías, ahí el padre Juan el Bautista. Y él se pone a preguntarle cosas y él dice, no tengo tiempo de explicarte, yo estoy delante del Señor y es la premura del tiempo aquí, así es de que para que no me preguntes nada te quedas callado. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿O a qué les quiero llegar? A que tenemos oportunidades en Dios, pero no las sabemos aprovechar. Entonces, venimos cargados con problemas, con dificultades. Inclusive, si ustedes se escuchan sus oraciones, y a veces les digo, hermano, un día esto grábense sus oraciones, grábenselas. Es fácil, ¿no? Tomen en manos libres, póngala ahí en WhatsApp, envíesela a usted mismo y escúchese lo que le está pidiendo al Señor. Y en tiempo de calma, escúchela. ¿Realmente lo que tú le estás pidiendo al Señor es lo que necesitas? ¿O es temporal? La mayoría de peticiones que le presentamos al Señor es temporal. Y las que realmente nos va a ayudar para transformar nuestra vida, oportunidad. Algunos dicen papayazos que Dios nos da. No los aprovechamos. Voy a leer un pasaje y en Primera de Reyes, capítulo 3. Y lo voy a hacer en una versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Usted me puede seguir en la Biblia que tienen. Y está Salomón. Dios le da una oportunidad. Y por eso estoy hablando de oportunidad. Una oportunidad. Y se le aparecen sueños. Dios habla de muchas maneras, ¿no? Por impresión, por voz, por la palabra, que es la que más nos orienta. Por sueños, por visiones, por éxtasis, que hace rato no escucho a alguien que tuvo un éxtasis. Él es diverso, como mejor se hace entender, así se va a estar con nosotros. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 7 al 14, voy a leer. Dice, está orando Salomón. Dice, ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David. Pero soy como niño pequeño que no sabe por dónde ir. Por eso me gusta esta versión que es como muy personalizada. Versículo 8 dice, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo, escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Y la petición, versículo 9, dame un corazón, en esta versión dice, comprensivo, para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues, ¿quién podrá gobernar por su propia cuenta este gran pueblo? Versículo 10 dice, yo no sé si puedo provocar una pausa ahí que me gusta a veces cuando estoy leyendo la palabra, Dios escuchándolo. Y voy a decirle que igual que nosotros, a veces como que después de lo que nos acaban de decir algo lo pensamos, no respondemos rápido, pensamos. Y pienso que le agradó el corazón de Dios esa propuesta de Salomón. Versículo 10. Dice, y es interesante como lo expresa, diciendo, al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de los enemigos. Qué lindo el versículo 12. Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, dice en esta versión, como nadie nunca ha tenido
ni jamás tendrá. Y lo interesante con los diálogos de Dios es lo que sigue en el versículo 13. Además, te haré lo que me pediste. Además te haré lo que me pediste, lo que no me pediste, es la cosa. Además te haré lo que no me pediste. ¿Qué no le pidió? Riquezas y fama. Ningún otro rey, dice en esta versión del mundo, se comparará a ti por el resto de tu vida. Y la advertencia, versículo 14, voy a haber quedado hasta ahí, ¿no? Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, también te haré larga vida. Ahora, es interesante, y pensando en lo que les he venido comentando, y este pasaje tiene mucha relevancia porque es un momento que en el principio de Salomón es bien hermoso porque sabe depender de Dios, porque sabe que la carga que le entregaron no es fácil. Y es igual a una persona que cuando comienza a conocer el carácter de Dios y sabe y es consciente que le entregó dones, talentos, autoridad. Y uno dice, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con todo esto? Y no sabe cómo impartirla muchas veces. Otros, que son locos, digo yo, comienzan a utilizar la autoridad no para edificar, sino para destruir. Y he conocido un ministerio de mujeres, de hombres que aprendieron que en el secreto recibieron autoridad de parte de Dios para bendecir al pueblo, para llevar la palabra, y esa autoridad la utilizaron para destruir al pueblo. Conocí el caso de una hermana que estuve mostrando por un tiempo en el ministerio, y hasta que ella comenzó a hablar, esta persona comenzó a hablar a orar contra iglesias. Yo dije, esto no es de Dios. Eso ya se convirtió en algo satánico. Dios no vino a derribar la iglesia, sino a que se cumpla lo que Él dijo, que las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, no prevalecen, pero la iglesia tiene que resistir. Amén. Esa es una verdad. Y destruyó iglesias. Y a veces se paraba y terrible lo que hacía. En el nombre de Jesús supuestamente decía, este lugar se cierra porque aquí no hay santidad. ¿Y por qué no llama bien al arrepentimiento? Entonces, son las cosas como que no encajan. Pero eso viene en la soberbia del hombre. Es interesante porque aquí Salomón en el sueño, yo creo que los mejores momentos que podemos hablar con Dios justamente es en los sueños. Que nos hable. Y no era un sueño de pesadilla, sino un sueño de una oportunidad que Dios le estaba dando a Salomón. Y él le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. Y él dice, se pone a considerar la responsabilidad que tenía. Y yo creo que todos nosotros tenemos responsabilidades que Dios nos ha asignado. Que seamos irresponsables es otra cosa. La primera responsabilidad que tenemos nosotros delante de Dios, ¿sabes cuál es? Nuestra vida. Porque de la relación que tengas con Dios y de lo que atienda, por eso la advertencia del versículo 14, ¿no? Donde le dice, si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, había un punto de referencia, también te haré una larga vida. Y toda esta bendición que le dio a Salomón, uno cuando estudia la vida de Salomón, la biografía de Salomón, es interesante que él terminó mal. Se dejó cautivar el corazón y la sabiduría se le volvió en contra. Y pues no es tema si se salvó o no se salvó, lo cierto es que no supo, esa sabiduría no la supo administrar. Y yo le digo, Señor, pon temor en nuestro corazón para no cometer locuras. Y esa responsabilidad que tenemos es el ser conscientes que Dios nos abre los ojos, que hay una determinación que tenemos que tomar aquí en la tierra. ¿Para dónde te vas a ir? No es solamente las bendiciones, no es solamente ver las obras de Dios en este tiempo, las bendiciones sobrenaturales, sino la decisión para dónde te vas. Y la decisión no la toma la familia. La decisión no la van a tomar la familia después de que muramos con los Padres Nuestros, Ave Marías y todos los rezos que nos colocan. No, la decisión la tomamos nosotros. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra.
Esa decisión es una responsabilidad de nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Es claramente lo que dice. Yo escojo para dónde me voy. No voy a ser como alguna persona, una hermana con el tiempo, cuando inclusive empecé el tiempo pastoral aquí en Sinaí. Le dije, hermana, ¿usted por qué no ha vuelto a la iglesia? Y sabía que inclusive desde que creo que el pastor Dairo ya no había vuelto a la iglesia. Y me lo encontré en cierta ocasión, le dije, hermana, ¿usted por qué no volvió a la iglesia? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no a la iglesia? ¿O está yendo a algún lugar? Dijo, no, pastor, lo que pasa es que yo sé que toda mi familia se va a perder. Y yo no quiero, cuando vaya allá, estar separado de ellos. Mire, uno escucha cosas locas de la gente. Incoherente, sí, esa es la palabra. Ay, yo le decía, al usted dale testimonio. Muéstrale el testimonio de Jesús. Pero no, pastor, pero tales fueron las palabras que creo que después reaccionó y corrigió su actitud. Y espero que así se mantenga, porque esta persona todavía vive, así permanezca hasta el día de su partida. Pero son oportunidades que Dios nos da. Sí, gloria a Dios por la familia, por el anhelo que tienen, que nos salvemos, y lo que la tradición nos enseñó, que con todo lo que hacemos podemos, miren de dónde sacaron todas estas enseñanzas, del purgatorio, de todo esto, mire quién las sacó, de dónde salieron. Ahí están escritas en la historia secular, no están ni en la Biblia inclusive, pero están ahí. Entonces fácilmente, como nos gustan las cosas fáciles, entonces le dejo plata a mi familia para que hagan unos cuantos responsos y me saquen de allá, ¿no? Le hace Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. Es pasaje es bien claro, ¿no? Otro día lo meditamos, pero es bien interesante. Pero es algo que Dios está creando en este tiempo porque los días son difíciles. En cualquier momento, cualquier loco se levanta por ahí y se agarra a matar a cualquiera y está preparado. Y ahí viene, Señor, regálame 10 minutos, los 5 minutos que me estás dando, Señor. Que en esos 5 minutos, no, un minuto para arrepentirme. Tuviste toda la vida para hacerlo. Y no aprovechaste la oportunidad. Salomón está aquí con una oportunidad bien interesante, pero lo que él le pide son cosas importantes para nosotros dentro de esta expresión que él habla con Dios. Vuelvo otra vez al texto de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice, ahora, oh Señor, Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre. Él siempre no fue ambicioso por el lugar. Inclusive los otros hermanos, los hijos de Salomón, querían ocupar ese lugar, pero Dios simplemente le plació escoger a Salomón. Dice David, pero soy un niño pequeño. Es decir, reconoce su incapacidad. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que nos creemos autosuficientes. Yo puedo. Sí, hay muchas cosas que si las podemos hacer, hagámoslas. Pero hay cosas que le corresponde solamente a Dios. Es interesante porque, inclusive, acuérdese de quién era, de qué relación nació Salomón. ¿Sí? Y toda la consecuencia que hubo con la relación con esta mujer. Pero Dios, en su misericordia, en su gracia, lo escogió a él. Así le plació a Dios. Pero él nace con un corazón diferente. Parece que él no creció mucho al lado de David. Se mantuvo un poco apartado porque estaban los otros hijos de David que tanto amó. David fue muy cariñoso con sus hijos. Y cada partida de uno de los hijos era un dolor para él. Especialmente a Absalón, que él lo quería mucho, y viene toda la traición de Absalón y le divide el reino, se levanta, le ocupa el lugar, tiene que huir del reino. Es interesante, pero el día que muere Absalón, el lamento que él hace es un lamento fuertísimo. Pero Salomón tiene una oportunidad de presentarse, de tener un momento de diálogo con Dios. Y él dice, en esta versión dice, soy niño pequeño y no sé por dónde ir. ¿Qué decisión tomar? Cuando uno en cualquier cosa que emprende le pide dirección a Dios, escucha la voz de Dios,
créame que Dios les va a dar unas instrucciones tan precisas y vas a poder decirle, Señor, no lo hice yo, lo hiciste tú. Eso se llama dependencia. Dependencia de Dios. La impaciencia no nos deja el aprender a tener dependencia. La premura, todo es rápido, estamos en el tiempo, todo es rápido, o ya, o si no, se pasó el tiempo. Y él dice, yo no sé qué hacer. Sin embargo, aquí estoy en medio de un pueblo, de tu pueblo escogido. Nunca él consideró que ese pueblo sobre él reinaba, era mi pueblo. Uno escucha a los gobernantes de ahora, ¿no? Me eligieron a mí, dan el número de las personas. Yo soy el que mando. Se enseñorean de los pueblos. Se ponen reinados sobre la gente. Y no saben que, como decía, leamos en el Salmo 24, que el que de Dios es la tierra y su plenitud, y todos los que en él habitan. Pocos gobernantes reconocen a Dios. Este gobernante está reconociendo a Dios. Y de ahí la dirección de Dios. Dice la petición, versículo 9, que es donde quiero estar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien este pueblo. Una de las cosas interesantes que podemos ir sacando de este pasaje, lo primero, es que así como Dios le habló a Salomón, tenemos la capacidad en Dios de escuchar su voz. Y eso es lo que Dios quiere, que el pueblo vuelva a escuchar esa voz de Dios, a que entre al secreto, a que le diga, Señor, háblame. Le he predicado muchas veces de Samuel, ahí en el capítulo 3 de 1 Samuel. El pueblo estaba desenfrenado, no escaseaba la palabra, dice en el capítulo 3, la palabra de Dios, y no se escuchaba con frecuencia. Me parece mucho compararlo con este tiempo, ¿no? Son pocas las personas que están escuchando la voz de Dios, pocas. Y por las iglesias que Dios me permite ir y estar, hay una soledad, hay una necesidad. Hace días estuve en unas iglesias en Ecuador donde hubo un mover del Espíritu Santo sobrenatural. La gente anhela, pero se apagó el fuego. Y a veces me dicen, pastor, usted no puede venir, no puede volver otra vez. Y yo les digo, no puedo saltar por encima de las autoridades. Pídanle al Señor que levante ante ustedes un hombre y una mujer que escuche la voz de Dios, pero realmente escuchando esa voz de Dios. No con emociones, sino con dirección de Dios. Y hay gente que se desanima en ese trayecto. Yo no sé cuál es el anhelo que usted tiene de escuchar esa voz de Dios. De esos momentos preciosos que en muchas ocasiones hemos vivido. Dios habla por sueños. De tanta manera. A Samuel le aparece también por sueños, ¿no? Y parece que, y es interesante ese capítulo 3 de 1 de Samuel, porque es un niño, es un muchacho, tal vez tiene unos 12 años, se cree que tiene. Pero dice que no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y en 3 ocasiones le llama. Y él confunde la voz de Dios con la voz del sacerdote, con Elí. Y hay una disposición en el corazón de Samuel, me fascina cuando leo ese pasaje que dice, habla porque tu siervo oye, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Dice, no, yo no te he llamado. En la 3ª ocasión se da cuenta que era Dios que quería hablar con el muchacho. Y entonces le da las instrucciones. Cuando él le hable, dígale, hable, porque tu siervo escucha. Pero lo que le diga, y es algo que le dice, interesante que le dice Samuel, compártalo conmigo. ¿Sí? No se queden en secreto. Y sí, en la 3ª vez, me imagino que no era solamente poner la cabeza en la cabecera, sino volver a quedarse quieto, como calmar sus emociones, porque las emociones contaminan la voz de Dios, y esperar. Si usted quiere hablar, te va a hablar en el momento que esté dispuesto. Ténganlo plena seguridad. No es un lugar. Es una disposición, así como la está teniendo, y en un sueño, ¿no? En un sueño todo lo que se da, en este caso que estamos leyendo, en el caso de Salomón, tiene la oportunidad de conversar, de preguntarle, de reflexionar, de considerar su posesión, la oportunidad que tenía, pero también la responsabilidad, y se da cuenta que no solamente Dios habló con David, sino que también él tiene la oportunidad de hablar con Dios.
Yo imagino muchas veces David compartiendo con los demás, esta madrugada, esta noche, así en los salmos, como dicen los salmos, hablé con el Señor me dio instrucciones. En la batalla muchas veces Dios le hablaba. O si no, él tenía a su sacerdote, que le consultaban a Dios. Tenía un grupo de también una de las tribus, 240, creo que de la tribu de Aser, que ellos permanecían solamente en la presencia de Dios, buscando cuáles eran las estrategias que Dios le daba para las batallas, porque a veces David estaba tan ocupado en sus batallas, en sus guerras y en sus entretenciones que tenía, que necesitaba un equipo. Intercesores en el secreto de Dios. ¿No te gustaría tener a alguien que usted está desarrollando un plan, está haciendo un trabajo y que a cualquier hora decía, mire, el Señor te está diciendo que tenga cuidado, no haga ese negocio porque te va a ir mal? Hágalo. Se va a presentar una persona así. Yo tuve una experiencia en Costa Rica hace muchos años, por ahí en el 2004, donde estamos en una conferencia, tenía que dar una conferencia para pastores juntamente con un americano, un norteamericano pastor. Él no sabía inglés, él no sabía español, yo no sabía inglés. Pero bueno, nos hacíamos entender. Pero los pastores entretenidos, totalmente entretenidos. No, querían ir a paseo más que conferencias. Y yo le dije, ay Señor, si tú me trajiste aquí para esto, mejor que el hermano que vino, él lo escuchaban porque él le financió la estadía a todos. O sea, tenía recursos, entonces lo que él hablaba era como, en cambio, un colombiano que venía, que no le dije ni a dónde estaba, ni amigo de Emilio, eso era todo, ¿no? Entonces como que no era tanto, y yo dije, ay Señor, qué pereza. Señor, si tú no tocas el corazón de ellos, no sé qué va a pasar. Y tuve una experiencia que nunca en mi vida la he vuelto a tener. Y como tal vez 5 de la tarde, empezaban la conferencia a las 6. Iba a la habitación a listar las cosas que tenía, la Biblia, las notas que tenía. Y estar un momento ahí en la alcoba, que tenía una alcoba independiente, orar un momento con el Señor. Y comencé a caminar y escuchaba la voz de Dios y decía, cuando llegues allá, cuando des ciertos pasos, vas a mirar a mano derecha, ahí hay 3 personas y te van a voltear a mirar. ¿Qué es esto? Cuando llegué, volteé a mi mano izquierda, miré a las personas. Y sí, ahora vas a seguir adelante. Tan pronto vayas a llegar a donde tienes que girar, van a aparecer 3 personas y te van a decir esto y esto y esto. Y aparecieron las 3 personas y me dijeron, ¿sabe que el impacto es tan fuerte que a usted le da la impresión de que está loco? Textualmente. Yo como que me pellizcaba, ¿qué es lo que está pasando? Como que si hubiera tenido un psicólogo, un psiquiatra, no sé qué, yo hubiera corrido porque no entendía. Y fueron como 3 experiencias. Y me fui a la alcoba y me puse a orar y ahí se selló todo. Y únicamente en la oración me dijo, yo voy a hacer algo esta noche que va a volver el corazón de ellos hacia mí. Bueno, Señor, lo que tenga que hacer, hazlo, porque yo no puedo hacer nada, Señor. 11 de la noche, un temblor, es un temblor, un terremoto. Yo le decía, Señor, ¿tuviste que hacer esto para tocar el corazón de esta gente? ¿Tus siervos? ¿Tus pastores? Y me pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios para que nosotros creamos que Dios nos puede hablar? Y nos ha hablado. Hebreos dicen, nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. Yo creo que cuando estemos ahí en el cielo vamos a decir, Señor, ¿por qué no me hablaste? Le dije, me cansé de hablarte. Hay una canción que dice, me cansé de decirte. ¿Sí? Y no hiciste caso. Y nos vamos a dar cuenta que sí, Dios nos habló de muchas maneras. Los niños lo escuchan más fácilmente. Sencillo. Anoche le estaba enseñando a la hermana que estaba ahí cómo aprender a escuchar la voz de Dios, cómo se recibe, cómo son las impresiones. Y yo decía, ¿tan fácil? Le dije, sí, tan fácil. Apréndalo, experiméntelo, practíquelo, fue lo que le dije, practíquelo. Porque eso no solamente es saberlo. Es sencillo. Nos complicamos nosotros. Aquí está fresco, Salomón hablando con Dios, no está pelucado, ni gritando, ni erizado, ni asustado, hablando con Dios.
hablando con Dios. Y es el primer paso que en este pasaje encuentro. Dios se comunica con el hombre. ¿Y por qué no lo ha hecho conmigo? Sí, lo ha hecho. ¿Qué lugar ocupa Dios en el corazón suyo? ¿Qué tiempo le dedica a Él? ¿O vas con tu carga de problemas, dificultades y le ora al Señor, ayúdame Señor? Y Dios con una respuesta para ayudarte en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. A veces en el devocional yo quisiera hacer pautas, quedarme callado, pero cuando me quedo callado enseguida me colocan de estos, pastor, no se escucha nada, prende el micrófono. Sí, entonces corro aquí que tengo el micrófono, lo prendo, pero quisiera quedarme callado porque Dios está comunicando algo. Y es interesante, ahora he aprendido a estar un tiempo antes de estar al aire preguntándole cosas al Señor. Los silencios nos perturban. Sí, a veces sí desconecta el teléfono, a veces sí pasan muchas cosas. Sí, y qué bueno que cuando me avisan cuando pasa algo, y a veces me olvido sentarle un botón ahí a la emisora y cuando me doy cuenta no está transmitiendo. Me toca colocar un pantallazo, ir y diles un botoncito. Pero es interesante, son momentos preciosos en la presencia de Dios. Dios te habla, te advierte cosas. Pudiera tomar muchos pasajes donde Dios le habla. En el caso de Samuel le da instrucción de lo que va a pasar. Y es interesante porque aprende desde temprano Samuel a hablar con Dios. Nosotros por un tiempo hablamos con Dios y se nos perdió la onda, como pudiéramos decir. ¿Sí? Se nos perdió. ¿Pero dónde? Cuando está hablando con Elías, me fascina ese momento en el capítulo 19 de Primera de Reyes, que va a una cueva tratando de hablar con Dios y dice, en unas palabras, ni en el terremoto, ni en el viento, ni en nada de lo que ocurrió en la tempestad, estaba la voz de Dios, sino que en su voz apacible y suave, en la tranquilidad de las emociones, en una palabra. La quietud. Me gusta tener tiempo a veces me voy fuera de la ciudad, por allá donde no hayan comunicaciones, a estar allá con la presencia del Señor. Y Él le dice, salga de la cueva. En la cueva no le habló Dios. Salga y va a hablar contigo. Miren ese pasaje que le dice así. Y esos son los momentos, y a veces yo digo, en tiempos como esos, igual lo digo con Gedeón, estaba escondiendo todas las cosas en una caverna, en una cueva. Y a veces digo, Señor, nosotros estamos a veces metidos en cuevas de problemas, de dificultades. Como que nos sentimos seguros ahí. Y Dios dice, salga a ese lugar para hablar contigo. Ese es el primer paso que al menos en este pasaje, y pudiera compararlo con muchos otros, Dios nos puede hablar. Dios quiere comunicar contigo. ¿Y cómo lo hago? Entra al secreto de Él. Abre tu corazón. Salga de lo tradicional para entrar en esa frecuencia, en esa dirección de parte de Dios. Lo segundo que dice es realmente interesante en el versículo 9, aquí de Primera de Reyes, es la petición que le hace Salomón. Dame un corazón comprensivo. Esa es en lo que dice las diferentes versiones, es interesante. Por ejemplo, en la Reina Valera 60 dice, dame un corazón entendido. Otras versiones modernas dice, dame un corazón sabio, que retenga la palabra, un corazón dispuesto. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Y entonces nacen preguntas. ¿Qué tan dispuesto está nuestro corazón para escuchar la voz de Dios? ¿No te asustarías? Le he contado experiencias de hermanas que han querido esa presencia del Señor y sí, Dios se le aparece y a veces salen reprendiendo porque piensan que son demonios. ¿Es verdad? Dios te va a sorprender. No sé cómo lo va a hacer, pero ténganlo por seguro. Salomón le pide un corazón entendido. Igual es muy, muy comparado con lo que dice en el libro de Hebreos el apóstol Pedro, en Hebreos no, en Efesios. Y él le hace una petición, lo hemos compartido en algunos casos. En el versículo 17, bueno, desde el 15, Hebreos capítulo 1, versículo 15,
Escuche como dice Colosenses, lo repite también. Dice, por esta causa, por lo que he escuchado, por el sello. Es lindo conectar lo que dice el versículo 15 con los últimos versículos del capítulo 1, en el versículo 11 al 12, que habla del sello del Espíritu Santo, habla de esa oportunidad que tenemos de abrirle el corazón, de la verdad que escuchamos, que el de las arras que hemos recibido. Entonces, pensando en todo eso, Pablo dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, dice el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué ora Pablo? Y esta oración yo creo que nos alcanza hasta nosotros. ¿Para qué? Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Yo creo que esta oración debe ser la de nosotros todos los días. Señor, dame espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para lo que tú me enseñas, ponerlo en práctica. Para no olvidarme lo que me enseñas. Para que en los momentos que mi mente se me alborotó, digo yo, pueda controlarla y decir, espera, Dios me dio una instrucción. Os dé espíritu de sabiduría. Pero también dice ahí, interesante, y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando tú conoces quién es Dios, sabe cuando te está escuchando. Por eso yo insisto mucho en los devocionales, lo repito mucho, mi oración inicial, desde que empecé a conocer al Señor, antes de conocer al Señor, antes de abrir el corazón a Él, mi oración en un momento crítico de mi vida, arruinado, abandonado, voy a decirlo así, por mis decisiones. Y yo dije, Dios, si tú existes, revélate a mi vida. Y ahora no le digo, revélate a mi vida, sigue revelándote a mi vida, porque no lo conozco como debo conocerlo. Y tal vez lo conoceré totalmente cuando esté en su presencia. Pero mientras tanto, conocer a Dios. Y una de las cosas que uno ve en la palabra es que cuando está hablándole al pueblo de Israel, especialmente en el tiempo del desierto, y lo dice uno de los salmos, dice, su pueblo vieron las obras, pero David le mostró sus caminos. Hay muchos cristianos que viven por las obras. Entonces, como vivimos de necesidad en necesidad. Entonces, Dios nos soluciona una, pero ya tenemos otra. Nos soluciona esa, pero ya tenemos otra. El problema es, para un cristiano, cuando tiene todo. ¿Qué le pide? Ya lo tengo todo. Casa, carro, beca, mujer, esposa, hijos. Tengo todo. ¿Sí? Dinero para gastar. Si quiere, le doy la vuelta al mundo y paseo por ella. Disfruta de todos los placeres. Antes de que me lleve el Señor, me voy a conocer a Jerusalén, andar por los sitios, por allá, botar unas lágrimas donde caminó Jesús, qué sé yo. No he tenido la experiencia. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando esté arriba voy a tener mucho tiempo ir a Jerusalén y ir y volver. ¿Sí? No le hallo mucho sentido, tal vez por lo histórico. Pues nunca he hecho el deber de hacerlo. Pero lo que yo quiero es conocer al Señor. Amén. Pero conocerlo, sí lo conocemos a través de las obras, porque identifico el poder de Dios. Y mi oración muchas veces, y tal vez escuchen los devocionales, Señor, como tú lo hiciste en aquella ocasión, lo vas a volver a hacer conmigo, porque hay puntos de partida. ¿Te sacó Dios de una deuda? Sí. ¿Cómo lo hizo? Tal vez no va a utilizar la misma persona, sino que se va a mostrar proveedor. Te sanó muchas veces. ¿Cuántas veces nos ha sanado el Señor? Sí, tuve que tomarme unas pastas. Bueno, Dios utilizó esos medicamentos para hacerlo. ¿Sí? Mostró su favor. ¿Te olvidaste de eso? Con razón el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios, porque Él, el que te perdonó, y hace la lista de casi todo el Salmo recordando cosas que Dios ha hecho. Porque hay que decirle al alma, recuérdese. A veces va a tocar leerle unos cuantos pasajitos por ahí de la Biblia, o por ahí testimonios que hemos escrito, que no nos gusta escribir, para recordarnos que no fuimos nosotros, fue Dios. Amén. Es interesante. Un corazón entendido, comprensivo, dice así. ¿Comprensivo de quién?
de cómo Dios quiere orar. Convencido del pueblo. Que no sea, no imponga cargas, que no sobreponer. ¿Para qué? Para gobernar bien a tu pueblo. Porque Salomón sabía que si él escuchaba las instrucciones de Dios y las aplicaba al pueblo, el glorificado iba a ser Dios. Y no solamente él como rey. Él no buscaba fama. Amén. Él no buscaba fama. Y luego añade, y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pero dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez. Los que han ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El problema es cuando nos confundimos y todo nos parece que es bueno. Todo es bueno y no todo es bueno. A Jeremías le dice, tienes que aprender a entresacar lo precioso de lo vil. Y si tú lo haces, vas a ser como mi boca. Ahí en Jeremías capítulo 15 lo expresa. Y es interesante. Tenemos todas las oportunidades. Pero necesitamos de Dios para ver qué hay detrás de esas cosas bonitas que nos presentan. ¿Sí? Porque el enemigo no se va a presentar como con cachos y cola para desviarte. No. Tal vez va a tener la mejor presentación, las mejores oportunidades para salir de tu pobreza, que prácticamente vas a tener que, como dicen en el término vulgar, venderle el alma al diablo. Y eso sí que no vale. ¿De qué sirve tener todas las cosas en este mundo si al final cuando pase la presencia de Dios ya no hay remedio? ¿A qué les invito, mi hermano? Después le comparto otras partes de este pasaje porque es bien interesante. Pero es a que vuelvan su corazón a Dios. Te dice, pero lo tengo. Sí, pero escucha su voz. Escúchelo. En el sonido del viento, en la quietud, en los problemas. Mire lo que está pasando, pero discierna lo que hay detrás de esos problemas. Un hermano me escribía, creo que el jueves me decía, mire la palabra que Dios me dio. ¿Cuál era? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y yo, qué interesante que lo entendió. Y nosotros lo sabemos. Pero se levanta una persona contra nosotros y nos vamos con toda contra ella. No es ella, es lo que está detrás de ella. ¿Me hago entender? ¿Sí? Es eso. ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la influencia que está teniendo esta persona para desviarnos de los propósitos de Dios? A veces decimos, ay, este hermano es una bendición. Espere un momentico. Este hermano es una bendición. Espérate un momentico. Este negocio es una bendición. ¿Qué está negociando? Tampoco es andar todo como temeroso, ¿no? Cuando tú tienes una comunión con Dios, vas a estar seguro de lo que haces. A eso te invita Dios hoy. Y cuidado con el ruido de este fin de año, ¿no? Las músicas, las luces que alumbran son bonitos. Si pueden adornar su casa, adórnenla. Yo no estoy en contra de eso. Pero que lo primero, lo que alumbre más en tu corazón, sea la presencia de Dios. Amén. No como esos bombillitos bonitos, intermitentes, de colores, sino una luz continua que alumbre tus tinieblas. Y que, como tal vez lo enseñaremos más adelante, que nazca realmente Jesús en sus corazones. Amén. Oramos. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra, de disfrutar de tu comunión, de tu perfecta paz, que nos enseñes a escuchar esa voz de Dios en la quietud de nuestra alma, en nuestro corazón. Y como lo he compartido y yo mismo te lo he dicho, Señor, revélate más a nuestra vida. Para caminar, Señor, conociéndote a ti, sabiendo que tú mereces recibir todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Padre. Que aprendamos a escuchar esa voz continua, constante, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, Señor. Que no pase día, Señor, sin que haya una paz en nuestro corazón de saber que nos has dado instrucción, nos has dado dirección. Paz en el corazón, Señor. Que las distracciones, Señor, no nos saquen de tu presencia, Señor, de los mejores momentos que podemos tener contigo, Señor. Que lo primero seas tú en nuestra vida, Señor, y te honremos con lo que somos, con lo que tenemos, Padre, a nuestra propia vida. Como cantamos, Señor,
Que nuestro corazón sea para ti, que sea una ofrenda de amor para ti, dispuesto para darte el honor, para darte la gloria y gozarnos en esa comunión perfecta contigo. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que ponga este anhelo en nuestro corazón de escuchar tu voz, de estar contigo, de honrarte, de respetarte, Señor, en nuestro diario vivir, Padre, y de conocer que tú eres el Dios poderoso, que somos pertenencia tuya, que somos dirigidos por ti. Yo te alabo y te bendigo por este tiempo, por los hermanos que están unidos, Señor, por los que han de escuchar estas palabras, Señor, que se queden grabadas en su mente, en su corazón y como un desafío para sus vidas. Gracias porque eres propicio para nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, que Dios les bendiga inmensamente.